vamos al grano, ¿vale? Vamos a escalar aquí, a dar unas cuantas vueltas y al final a ver si podemos llegar hasta arriba del todo, porque estamos en el rocódromo de los portuarios. Ahora bien, el plan no es solo dar unas vueltas y calentar un poco y hacer la escalada que nos toca el día de hoy, sino que también crear algunas vetas, algunas vías que poder escalar y subirlas a cualquier sitio. Porque el anterior día vine, pero con zapatos normales, no los pies de gato, y hoy ya vamos más preparados para la ocasión, ¿no? A ver, mira cuáles son el tipo de presas, que son muy interesantes aquí. Es cemento gunitado, pero al mismo tiempo también son presitas pequeñas, estas de plástico junto con el cemento gunitado correspondiente. Así que puedes agarrarte un poco de todo. Es como el Algemiro. ¿Así? El de Algemiro, sí. El Algemiro. ¿Te acuerdas? ¿Cómo es? Estará bien una magnesera con algún compartimento para el móvil. Que yo que lo grabo y no tengo ningún wireless de estos, queda un poco raro, ¿no? Se mancha todo. A ver qué tal. Vale. Tengamos en cuenta que voy con los pies de gato más usados del mundo, probablemente. Entonces tengo que ir con cuidado. Ahí estás. Bien. ¿Por aquí se podrá subir? Creo que no. Vale. Solo damos vueltas, por ahora. ¿Y se puede subir? No, pero casi. Hacemos esto a modo de reto, porque tampoco es que escale aquí todos los días, ni mucho menos. Pero tampoco da el partner para escalar todos los días en un rocódromo, ¿no? Buah. Todo el móvil lleno de magnesio. Ya verás, para quitarlo después. Esto es buenísimo. Qué pasada. Mira por aquí, mira por aquí. Qué pasada esto. Estas estructuras aquí para agarrarte. Chulísimo. Vale. Buah. Esto es un poco la cosa mala de estos sitios, que como no están muy cuidados, hay presas que se escapan. Si no tienes las herramientas adecuadas, en este caso estás aquí, en este caso un 8,8, pues claro, no lo puedes aguantar bien. Aquí se complica la cosa. Bien. Y esto para utilizarlo aquí, podría ser, ya veremos. No tengo prisas. Se va. Bien. No me has dicho que voy con gafas. Sí, me lo has dicho. Bueno, ahora son las 8:41, 7:41 en Canarias, entonces en pocos minutos ya se va a bajar el sol. Entonces tenemos que llegar hasta arriba, de alguna forma, antes de que se vaya el sol, o si no, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer?
no hay ideas. Pues podemos, yo qué sé, hacer aquello que menos le gusta a los escaladores. Ir a Hacienda, pagar el rocódromo, no, tampoco, aunque podría ser. Sentadillas, por ejemplo. ¿Hacemos cuántas? 100 sentadillas, ¿por qué no? Si no llegamos, si no me libro. Espero llegar, no sé si me he ido muy arriba o no. Qué pasada esto. Ahí estamos. Vale, vamos a utilizar ya esta presa de aquí. Ahí estás. Vale, creo que por aquí puedo subir, A ver... sin utilizar. A ver. No lo conseguiría la primera, ¿no? Oh, no. No, otro método. Aquí me resbalan las manos. Bueno. A ver. Por aquí puede estar. Otra que se mueve. Por aquí puede estar. Pero... parece que no. Espérate. Por aquí creo que sí, A ver. Espérate. Oh. Por ahí parecía que sí. Vale. Lo dejamos como un posible. Vamos al otro lado. A ver si es algo más fácil o más difícil o cómo va esto. A ver. Aquí parece que hay algo bueno. Si empezamos por aquí. Y seguimos. Subo, no me detendré. Por aquí. Lo intentaré. Roca fría junto a mi piel. No. Paso más cerca de él. ¿O sí? Subo, No, cada ruta esto. sigo, Es que son todos romos esto de aquí. en la cima. Estoy poniendo hasta la piel de los antebrazos. Más fuertes, no soltaré. No. Lograré una tras otra, intentaré. Por aquí alcanzo a ese canto. He visto antes. Ahí estamos. Vale. Subo sin parar, cada vuelta va a costar. Sigo, quiero más. En la cima, quiero estar más alto, más fuerte, lo siento ya. Cada paso me acerca más. Espérate. Más alto, más fuerte, lo puedo ver. Está. La cima espera, ya voy a vencer. ¡Ostras! Subo. Esto no me lo esperaba. ¡Ostras! No sé cómo he subido. ¡Wow! Pues ya se acaba el vídeo. Hasta luego. Espérate que te enseño las vistas. Eso, estaremos a unos 3 metros más o menos. Jolín, qué fácil. Ahora, ¿cómo bajo es la pregunta? Porque por aquí me parece de lo peor. Igual por el otro lado. Bien. Reto conseguido. Qué chorrada, ¿no? Al final era más fácil de lo que... Bueno. Vale, se ve la luz enseguida, pero tenemos el siguiente punto, el siguiente reto, que es hacer una vía para escalar. Y ya he tanteado un poquito y esta se llama En tus ojos. Ya sabes por qué. Vale. Tenemos esta mano de aquí. Esta mano, gira más. Ahí estamos. Se me vea todo. Ahí. Y ahora aquí cambiamos.
Llegamos aquí. ¿Vale? Y acabamos, por ejemplo, en esta, suficientemente mala. A ver. Ahí estamos. Oh, no puedo. Aquí. Aquí. Súper tenso. Como las cuerdas de un piano. No, esa ya no. Esa ya no. Hay buenas regletas aquí. Regletas o tarjetas. Guau, esta es buenísima. Esta ya es demasiado buena para ser una regleta. Esto es un cazo. Si no sabes esto, es un cazo. Estamos... me voy. Vale, vamos a crear otra. Y ya que estoy, te enseño un poquito del proceso de creación, que es de lo más simple y sencillo, la verdad. Primero, posición que te guste, o que te disguste, o que te guste en el disgusto. La cosa es que veas una posición, por ejemplo, mira, esta, y vamos a bajarla hasta aquí, esta izquierda, que es una concha. Después pones dos pies donde veas y vas haciendo movimientos extraños y difíciles, ya que estás. ¿Que te salía la primera? Pues igual no era tan difícil como deberías. ¿Que te sale a la segunda? Ahí ya es algo que te quisieras escalar mejor. El único problema con esto es que al hacer tú mismo las rutas, igual las haces igual las haces fáciles y no es lo que quieres. Quieres cosas retadoras, difíciles y que te den adaptaciones. Esto es, ¿vale? Esa podría ser una rutita cortita y muy bonita. Entonces ahora la repetimos desde el principio. Vale. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya estaría. Así se hace una ruta. Ahora hay que hacer más. Esta, por ejemplo, le podemos llamar raspantebrazos, porque por eso. Ya sé, hay que descansar, ya lo sé. No quiero. Vale, descansamos. Ya está. Vamos allá. Ahora esta, por ejemplo, vendría bien aquí a abrir las piernas. Ahí. Subir. Ir para allá. Y continuar para acá. Bien. Vale, estás. Bien, bien, bien. Y ahora bajamos. Ahí. No está mal. La cosa es después acordarse que
que por ejemplo ahora no me acuerdo. Pero para eso lo grabo y así se queda. Ahí te pongo el nombre. Ahí. Y aquí también. Vale. Otra más. Esto es como estas típicas albóndigas que tienes junto a una sopa así, más o menos, o como una vaca. Tú me preguntas, Edgar, ¿esto te hace mejor escalador? Si voy aquí a estos sitios todos los días y practico y hago cositas, ¿me haré más fuerte? A ver, más débil no te vas a hacer. Y eso para épocas de verano, donde vas a un rocódromo como una fregona y sales como una estrella de mar. Estás súper sudado, al menos yo, no sé. Pues, oye, es un beneficio. Mira, mira, mira esta rodilla, este empotre que he puesto aquí, que no funciona nada porque me he rozado un montón, pero aquí está chulo. ¡Oh! ¿Veis? Si algo me gusta esto, luces. Si algo me gusta es que tiene una buena amortiguación, estilo parque infantil, que no como el parque central que te rompe los pies. Más luces, gracias. Es que nos han visto y el de aquí ha dicho, vamos a ponerle luces, ¿no? Para que se vea bien en cámara. Vale. Tiempo ya del descanso reglamentario. 3, 2, 1 minuto, más o menos. Te lo recuerdo. Voy con estos pies de gato. No te digo que sea una excusa, pero es un estatus actual. Es lo que es, ¿vale? Tampoco vamos a querer escalar aquí 9 Cs con un material rudimentario, que tampoco lo veo imposible, ¿eh? No te digo que no. Veo algunos que dicen, no, es que como son presas pequeñas, es de la vieja escuela y no se pueden hacer dinámicos. ¿Cómo que no? ¿Qué no has visto tú en los clips de estos, de Wolfgang Woollich y demás? Haciendo dinámicos en las presas minúsculas, hombre. Y tanto que se puede. Lo que pasa es que tienes que tener fuerza de agarre. Y también poco cariño por tus dedos, pero oye que... ¡poder se puede! Está bien. ¡Qué pasada! Bueno, creo que el reto 2 completado, ¿no? Hemos escalado hasta arriba, hemos hecho nuestras rutas y ahora solo queda... ¿qué más queda? ¡Un dinámico! No. Veo... ¿Tú qué ves? Una cosita que empieza por... dinámico. Venga, va una más. Dinámico. Que va, espérate. ¿Qué ves? Bla, bla, bla. Vale. Pues... rocódromo de los portuarios. Hace sol, ahora no, pero si vienes, estate atento por el sol. Cemento unitado, una seta, presas pequeñitas, muy chulo. Vieja escuela, también con dinámicos y retos superados. Venga, vete ya de aquí. Vete. No, mejor un puño, espérate. Ahí, pum. Mira el cielo, qué chulo. Chulísimo.